Ahí estamos de regreso y es el momento de hablar de economía. Por eso tenemos como invitado a Germán Muiño, él es economista del CEPA. Germán, buenas tardes, bienvenido, gracias. Buenas tardes, Daniela, ¿cómo estás? Bien, gracias por venir. ¿Cómo estás vos después de la conferencia de Duhovne en el mediodía de hoy? Bueno, la conferencia de Duhovne también fue bastante sorprendente al estilo de la de Macri ayer, porque no dijo nada nuevo, no aportó nada nuevo, salvo algunas cuestiones puntuales respecto de los objetivos del déficit del trimestre, pero nada más. Sí. O sea, fue para reiterar lo mismo. Y una conferencia de prensa de un funcionario en este marco de crisis, para no decir nada nuevo, es al menos preocupante. Bueno, la intención aparentemente fue llevar tranquilidad, ¿no? Dar una señal o hacer una aparición de cara a la llegada de la titular del fondo, de, bueno, que las cosas van a mejorar siempre en un plazo a futuro, pero concretamente en el caso de Duhovne se refirió a la inflación y habló, en realidad mi primera pregunta es si podemos quedarnos tranquilos después de estas dos conferencias de prensa. Bueno, respecto de lo de la inflación estuvo interesante porque ahí sí hubo lugar a la repregunta y le repreguntaron por la relación entre inflación y salarios y ahí claramente no respondió y pateó la pelota afuera, pero yo creo que ese es el eje, ¿no? Porque cuando le dijeron de comparar la inflación con el periodo, con el gobierno anterior, ¿sí? Porque recordemos que dijeron en el 2014 Macri cuando estaba en campaña decía que la inflación en un mes iba a bajar a un dígito. Sí, y claramente no es lo que pasó, ¿sí? Asumen en el 2015, generan una gran devaluación del orden del 30%, que a lo largo del 2016 se traslada a precios. Según los datos del INDEC no son completos para el 2016, porque recién Todesca empieza a dar datos en mayo, pero los datos de inflación del propio gobierno de la ciudad, donde gobierna la misma coalición de gobierno, o sea, nadie puede señalar que va en contra del oficialismo, los datos del 2016 para el gobierno de la ciudad son del 41%. ¿Sí? Superior a la inflación del 2014 del kirchnerismo, donde también hubo una devaluación. Entonces, y después en el 2017 tenemos una inflación del orden del 26% para el gobierno de la ciudad. Entonces, esa inflación de un dígito nunca llega. Ayer en la conferencia Macri dijo que la inflación de un dígito era para ya un segundo mandato, ¿sí? O sea, estaba asumiendo como que tiene la posibilidad de un segundo mandato y en ese segundo mandato tendríamos la inflación de un dígito prometida para los primeros meses de gobierno. Tenemos el momento en que hablaba justamente de esto. ¿Lo escuchamos? Porque la inflación es realmente lo que más castiga a los que menos tienen, al trabajador, es lo que castiga a las pymes, es lo que castiga la inversión. En definitiva, la inversión es lo que genera trabajo y nosotros estamos comprometidos en cada vez haya más inversiones para que haya más trabajo. Así que el objetivo es claramente bajar la inflación y el plan que hemos presentado y que tienes parte del acuerdo con el fondo va en esa dirección, ¿no? De la inflación que tengamos este año, el año que viene va a bajar más de 10 puntos y esperamos en el siguiente año ya estar cerca de la inflación de un dígito, que es lo que todos queremos y que es lo que tienen todos los países normales. Vos hablabas a la vez del presupuesto, ¿no? Que claramente acá hay una realidad que hace a la inflación, que hace a la fragilidad que ha tenido la Argentina y por eso la tormenta nos costó lo que nos costó, que tenemos que dejar de tener un Estado que gasta mucho más de lo que nosotros pagamos de impuestos. Y porque además ya hemos dicho, no podemos pagar más impuestos, porque cada vez que pagamos impuestos son consumos necesarios de muchos argentinos que no se pueden realizar. O sea que los argentinos tienen que ajustarse el cinturón para pagar impuestos a un Estado que nunca le alcanza. En esa tarea estamos y hay una combinación de temas que se están planteando, que se están discutiendo entre el ministro Duhovne con el apoyo del ministro Frigerio y los distintos ministros de Economía de las provincias. Después ese diálogo seguirá con los diputados y con los senadores y espero que entre todos, realmente en forma responsable, empecemos a dar solución a algo que arrastramos, insisto, hace más de 70 años y que ha impedido que la Argentina se desarrolle en todo su potencial. Bueno, referencias a los años anteriores. Hubo de alguna manera un reconocimiento, dijo, no fue tan fácil bajarla en algún momento refiriéndose a la inflación, pero nuevamente las metas son a futuro. Y claro, cuando uno piensa en las metas del gobierno de Mauricio Macri respecto de inflación, Germán, bueno, hasta ahora todas fueron fallidas. Sí, exactamente. Y la otra cuestión ahí a tener en cuenta es que en el acuerdo con el fondo hay compromisos, hay metas de inflación que también fueron incumplidas, porque la revisión de inflación para el fondo es junio, septiembre y diciembre. Sí, y hace 32.
Hasta 32, pero arriba de 29 requiere revisión con el staff del fondo, sí. Y la inflación acumulada a junio fue de 29,5, ¿sí? Por lo tanto ahí ya se incumplió esa cota y por lo tanto hay que sentarse a discutir la política monetaria con el staff del fondo. ¿Cómo ahora. es esa revisión? ¿Qué implica? Van los funcionarios argentinos y dicen, bueno, nosotros esperábamos tanta inflación, se nos fue la mano. Se piden disculpas, dicen algunos. Entendemos que el fondo dice, bueno, ¿sigo desembolsando dinero o no? ¿O cambian las condiciones? A ver, donde ya ponen en juego los futuros desembolsos arriba de 32, ¿sí? Que ahí va a estar complicado para diciembre. ¿Por qué? Porque si la inflación acumulada ahora es de 29,5 y lo que tenemos en cuenta es que el promedio del primer semestre fue una inflación intramensual del 2,5, sí. Si se mantiene ese mismo promedio en este segundo semestre, la inflación va a superar el 34,5, con lo cual los posibles futuros desembolsos de parte del fondo van a estar en juego de que se sienten a negociar con el fondo y el fondo obviamente va a exigir más ajuste todavía, ¿sí? Con lo cual, si ya es complicado saber cómo se va a poder cumplir este ajuste de 300.000 millones de pesos que anuncian para el año que viene, ¿qué será más ajuste? Sí, además la pregunta es cómo. Yo decía recién, hubo una especie de reconocimiento de que no fue fácil bajar la inflación. Lo que sucede es que a veces dicen, los que saben, que para modificar las cosas hay que probar, primero reconocer el error y después probar con técnicas distintas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Viste en el día de hoy en la conferencia de Duhovne o en el día de ayer en la de Macri, no hubo anuncios de medidas concretas? De hecho, respecto de las retenciones se ratificó la baja. Es decir, ¿hay una medida distinta, algo que pueda cambiar las cosas? Yo creo que ahí el tema de las retenciones es clave. Si vemos los números de inflación de junio, la mayor alza es en alimentos. De hecho, es el alza en alimentos, sí, el número más alto de la era Cambiemos, ¿sí? Que fue 5,2 en el mes. Incluso es más alto que en la devaluación anterior. Sí. Que afecta a los que menos tienen, recordemos. Pero cuando esto, uno mira qué productos son los que más subieron para el INDEC, lo que más subió fue el pan, la harina, los fideos, la carne y el tomate. Y uno ahí dice, bueno, varios de esos productos, si hubiera retenciones al trigo, ahí se desacoplaría del precio internacional, o sea, la devaluación no le hubiera pegado tanto a esos precios, ¿sí? Pero el gobierno está insistiendo en mantener el actual esquema de retenciones, es decir, seguir reduciendo las retenciones a la soja y que no haya retenciones al trigo y al maíz. Sí. Y bueno, eso entonces, los perjudicados son los más pobres, ¿sí? Porque a los que más afecta esa devaluación, y quedó demostrado con los números de junio de la inflación, es a los pobres, a los que gastan la mayor parte de su ingreso en alimentos. Claro, porque se limitan a eso y en realidad no gastan, bueno, porque no les queda de su sueldo para otras cosas como esparcimiento o lo que fuera. También se habló de impuesto a las ganancias. Quiero saber ahora cuál es tu mirada, pero primero escuchamos lo que decía el presidente de la Nación. Creo que la retención sea un impuesto inteligente y que nos genere futuro. Al contrario, nos destruye futuro. Lo que tienen que pagar todos los argentinos, y para eso la AFIP cada vez mejora en su nivel de información y de acción, es el impuesto a las ganancias. Germán. Sí, a ver... negabas con la cabeza. No, es que ahí hay una cuestión, ahí está claramente reconociendo el interés de clase, ¿sí? La clase a la que representa, porque eso lo dijo en el contexto de que no se iba a modificar el esquema de retenciones porque era nocivo para la producción, y dice, pero todos tenemos que ahora pagar impuesto a las ganancias. Y recordemos su promesa de campaña, que era que ningún trabajador iba a pagar impuesto a las ganancias. Había un spot, de hecho, que estaba destinado a eso. Bueno, porque recordemos, era uno de los reclamos que se le hacía al gobierno anterior, bueno, reclamos, en realidad las medidas de fuerza que se realizaron durante los últimos gobiernos del kirchnerismo tenían que ver con eso, con una baja al impuesto a las ganancias. De hecho, hubo un paro general por el impuesto a las ganancias durante el gobierno kirchnerista, cuando no era un impuesto que afectaba a la mayor parte de los trabajadores, ¿sí? Sí, en determinados convenios colectivos afectaba a un número importante, pero no era la mayor parte. Y ahora se da la paradoja de que ahora paga más gente que antes impuesto a las ganancias, aún con las reformas que hubieron. Sí. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, si todos ahora tienen que pagar impuesto a las ganancias y no quieren modificar el esquema de retenciones, aún corriendo ahí por derecha al propio Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Porque en los informes se ve que el propio fondo propone modificar el esquema de retenciones. Sí. Entonces, ahí el gobierno está diciendo, no, para el sector agroexportador mantenemos esta rentabilidad,
pero entonces ¿a costa de qué? De que los trabajadores paguen impuesto a las ganancias, pero también ¿a costa de qué? De que los alimentos sigan aumentando como aumentan. Bueno, hablábamos de la inflación mayorista, justamente cuando se conocieron los datos de junio, y también con muchísima preocupación. ¿Por qué? Porque uno podría pensar, bueno, en los meses que restan del año, la inflación finalmente se va a dominar de alguna manera a 2 puntos por mes. Bueno, llegaríamos, no sé, no me da ahora la cuenta, pero ¿qué es lo que pasa? Llegaríamos a la meta estipulada sin pasar los 30. Claro, para llegar a la meta del 27 tendría que ser del 1,52 por mes, con lo cual es casi, ya es obvio que es incumplible. De hecho, ahí hubo como un reconocimiento del presidente cuando dice vamos a bajar la inflación el año que viene en más de 10 puntos. Si la meta del año que viene es 17... Si son más de 10 es porque va a ser más de 27, claro. ¿Sí? Claramente ya está reconociendo que va a superar 27. Sí. Ahora, lo que yo agregaría a este análisis es, bueno, ¿y qué pasa con los salarios? Porque si no, simplemente hablamos de inflación sin hablar de los ingresos. Sí. Y ahí es donde uno dice, lo único que habilitaron hasta ahora fue una negociación rápida, digamos, una aprobación de los convenios colectivos que acepten un 5% más respecto del 15 anterior. Después de esa reunión en Casa de Gobierno, donde exactamente. Se acordó un 5 en 2 un meses. Decreto que lo que estableció es la primera vez que aparece en un decreto blanqueado un techo salarial, ¿sí? Claro. Porque es la primera vez que aparece un techo normativamente para las paritarias, porque dice, si tienen hasta un 5 lo aprobamos por esta vía rápida. Y que lo autoriza el gobierno de una manera tan concreta y tan clara, ¿no? Hubo una reunión, fueron los miembros del Triunvirato, salieron de la reunión y esto fue lo que comunicó así todo, todavía muchos convenios siguen sin reabrir negociaciones y siguen con la paritaria del 15. De hecho, el sector del empleo público negoció el 15% unos pocos días antes de ese decreto y ese 15% sigue vigente y ni siquiera lo empezaron a cobrar los empleados públicos. O sea, la inflación ya superó el 16, pero los empleados públicos todavía no cobraron ni la pauta del 15 para todo el año. Yo te hablaba de la inflación mayorista y de la preocupación por los índices. ¿Por qué? Porque si teníamos esperanza de lo que sucediera el mes próximo, por ejemplo, también con un porcentaje tan alto para el mes de junio, lo que podemos esperar como mínimo es que eso se traslade al minorista el mes próximo. Sí, sin duda, porque también hay que tener en cuenta que en junio hubo una caída de la actividad, entonces muchos no pudieron trasladar a precios todavía los aumentos que tuvieron en sus costos. Entonces, es esperable, a partir de también de estos números nuevos en la inflación mayorista, ¿sí? en el índice mayorista, es que tenga que haber un traslado a lo largo de julio y de agosto de eso y por lo tanto que tengamos índices elevados todavía en julio y agosto, ¿sí? Yo no creo que el índice de julio pueda estar por debajo del 2,5, pero bueno, todavía quedan días del mes por transcurrir. Y hay otra cuestión a tener en cuenta, que en el marco del acuerdo con el fondo también se esperan nuevas revisiones de tarifas. Entonces, las tarifas pesan mucho después sobre la evolución de la inflación. No solo por el aumento propio de la tarifa, sino por los aumentos en cascada que generan. Sí. Hubo referencias puntuales, bueno, en ambas, porque la verdad es que las dos conferencias dejaron mucho para analizar, ¿no? Pero en la de Duhovne, después vamos a hablar de la del presidente de la Nación, y algunos datos que además fueron inexactos, y esto es gravísimo, ¿no? Porque en la comunicación de un presidente lo mínimo es si se van a dar datos, que esos datos sean certeros. Yo te quería mencionar lo de Duhovne, que dijo, bueno, pero nosotros por lo menos no escondemos la inflación. Y está bien, uno no, de ninguna manera se trata de defender que se oculte un dato o se mienta en un número, ¿no? Pero la pregunta también es, ¿qué es lo importante? ¿Que comuniquen el dato en sí mismo o que ese dato sea cada vez más negativo para el bolsillo? Claro, bueno, ahí lo que uno piensa es, ¿el gobierno a qué se dedica? ¿Se dedica a gobernar o simplemente a informar los datos que ocurren? Porque si no, que se dediquen a administrar el Instituto de Estadísticas y nada más. Se supone que las estadísticas son para generar políticas públicas. Y lo único que uno vio hasta ahora que han cambiado en la política fue la política de Vidal en la provincia de aumentar el asistencialismo. Es decir, en vez de modificar la política económica que llevó a la gente a más cantidad de personas a ir a los comedores, lo único que están haciendo es asistencialismo en ese sentido. Entonces eso es preocupante. Bueno, está bien, tenés el número de inflación. Ahora, ¿qué política económica llevas adelante para, por un lado, atacar esa inflación y por otro lado, para recomponer el poder adquisitivo del salario? Claro. ¿Cuáles fueron los datos erróneos en la conferencia de ayer? Bueno, por un lado, Macri, cuando habló de cómo evolucionaban las exportaciones, se refirió a las exportaciones de manufacturas de origen industrial, dijo que habían aumentado alrededor de un 15% en el año, y lo cierto es que el último dato del INDEC, que es el de mayo, lo que demuestra es una caída del 5%, ¿sí? Por lo tanto, ahí
no fue correcto. Sí, bueno, hubo una estimación en creación de empleo también. También ¿no? habló de que en los últimos 4 años del gobierno anterior no se había creado empleo privado, y las propias estadísticas del CIP, así que son del Ministerio de Trabajo, que es en base a los aportes que registra la AFIP, tampoco demuestran eso, ¿sí? Demuestran que hubo creación de empleo privado. También habló de algo que, bueno, que no se puede saber si es inexacto, pero es muy improbable, que es la cuestión de los 500.000 empleos en vaca muerta, ¿sí? De hecho, la realidad muestra que en la provincia de Neuquén, desde el 2015 para acá, hubo una reducción de 2.300 empleos, y eso es lo que muestra la estadística. Entonces uno dice, ¿de dónde van a salir esos 500.000 empleos para vaca muerta? Claro. Bien. Bueno, ¿te pareció que hubo algún tipo de autocrítica? Sí, pero sin cambiar la orientación. Estamos mal, pero vamos a seguir por este camino porque nos va a llevar a un buen lugar. Y hasta ahora este camino es este rumbo el que nos trajo hasta acá, entonces este mismo rumbo difícilmente nos lleve a un buen destino. Te pregunto esto por último, porque por ejemplo no se habló de los jubilados, sí se le habló a algunos sectores, en algún momento se mencionaron a la oposición, los sindicatos, las universidades, bueno, sectores en crisis y podríamos decir enfrentados, ¿no?, en momento de choque con el gobierno nacional, pero no se habló de los jubilados. A mí me llamó la atención porque los jubilados serán tal vez quienes más sufran, ¿no?, este ajuste, el impacto de los precios, bueno, y todo lo que les toca. ¿Por qué? Porque tienen un ingreso que es cada vez más bajo. Y además que todavía no sabemos si no se espera una reforma previsional nueva, ¿sí? Porque recordemos que el sistema previsional actualmente cada vez lo están desfinanciando más. De hecho, ahora lo que quieren hacer es vender todas las acciones del FGS para pagar los propios juicios de los jubilados, que justamente será un fondo anticíclico. Ese fondo anticíclico se va a usar para eso, y después ¿con qué se van a pagar las jubilaciones? ¿Sí? Entonces ahí es donde realmente peligra la cuestión, donde uno ve que claramente quieren ir hacia una jubilación a los 70 años, que ahora es voluntaria a los 70 años, pero hacerla obligatoria para los 70 años. Eso entonces va a perjudicar a los futuros jubilados. Y respecto a los actuales jubilados, ya modificaron una vez la fórmula. No sabemos si no la van a querer modificar de nuevo, teniendo en cuenta que ese nuevo ajuste de 50.000 millones de pesos más, si bien en principio pareciera ser que va a salir de la obra pública, no está claro de dónde va a salir, ¿sí? Y el mayor gasto del presupuesto nacional es en seguridad social. Germán, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, por favor, gracias a vos. Ha sido muy amable, gracias.